ánimo también para nosotros, que cuando nosotros estemos en la presencia del Señor vamos a ver esto como aguas que pasaron, por muy duras que sean las situaciones que estamos viviendo, eventualmente van a ser quitadas. Le llamé así porque, bueno, vamos a ir adelantando entonces mejor y ya van a ver por qué quise llamarle Pentecostés torbellino entre dos reinos. Quiero que entremos de primero a la parte bíblica y luego vamos a entrar a la parte de lo que está sucediendo en Israel para que podamos entender ambas en un paralelo parejo. Luego de la tercera fiesta del Señor, que es la fiesta de los primeros, de las primicias y los primeros frutos, sabemos que en la Pascua el Señor muere, en el pan sin levadura Él es enterrado, digamos, y en las primicias Él resucita. La siguiente fiesta el Señor mandaba a contar 50 días, 49 días, 7 semanas que nos dejaban en el número 50. Los 50 días entonces venía la siguiente fiesta. En la tercera fiesta del Señor estaba ligada a la cebada, que era conocida como comida de esclavos. Era una comida como muy común, muy la comida de los animales, los esclavos. No era una comida que fuera como muy apetecible. Pero cuando nosotros entonces entramos a Pentecostés, la comida es el trigo, está ligada con la cosecha del trigo. Y el trigo es la comida de los reyes, así se le llamaba en un tiempo. Y es en este tiempo en donde nosotros sabemos que se dieron dos cosas. La entrega de la ley a Moisés, las tablas de la ley, y luego vemos que fue el inicio de la iglesia, el inicio en donde se derrama el Espíritu Santo, la promesa. Cuando nosotros hablamos de promesas, estamos hablando de un pacto. Los pactos siempre vienen ligados a promesas. Con la ley venían ligadas promesas, promesas de bendición y también consecuencias a desobediencia. Y con el Espíritu Santo venía la promesa de que ellos iban a recibir poder para ser testigos de Jesucristo. Cuando nosotros vemos entonces la palabra promesa está ligada a un matrimonio, a un matrimonio. Si bien la terminación, digamos, las bodas del Cordero se van a dar en la siguiente fiesta que nosotros estamos por ver cumplir al Señor, porque las últimas tres Él no las cumplió, las va a cumplir en su venida. Vemos que Pentecostés está ligada también a un pacto que el Señor hace con nosotros. Él nos aparta. Él dice que el Espíritu Santo son las arras y las arras las daba el marido a la mujer como un pacto de una promesa que él iba a proveer para su pueblo. Por eso es que está ligada Pentecostés con con el pacto, digamos, con una boda. Pero Pentecostés, si ustedes lo buscan en el Antiguo Testamento, no lo van a encontrar. En el Antiguo Testamento se conoce como la fiesta de las semanas o Shavuot, así es como se conoce. Y entonces vemos que ahí fue la entrega de la ley, la Torá, y en la segunda vez que se hace manifiesta, a pesar de que se seguía cumpliendo y se seguía celebrando, cuando se hace verdaderamente manifiesto es el tiempo en que nace la iglesia como tal. Y entonces vemos que también esto es el compromiso de bodas. Y vamos a hacer un pequeño recuento. Esto ya lo vimos el año pasado, pero quería enfocarme un poquito en el número 4. En el número 4, porque esta es la fiesta número 4. Entonces, en resumen, la última fiesta era la cebada, los que no son de reino, los esclavos, y el trigo para los que son de reino. Quiere decir que Pentecostés, los que son parte de ese avivamiento, los que reciben la revelación de Cristo, los que reciben la revelación del Espíritu Santo, son considerados como parte del reino de los cielos. No podemos decir que todos seamos hijos, eso es una teoría que se mueve en el mundo, pero realmente la palabra dice que a quienes reconocen a Jesucristo les ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. No es para todos, somos todos criaturas, pero no todos somos hijos de Dios, y cuando recibimos el Espíritu Santo y la revelación del Espíritu Santo, llegamos a ser miembros de ese reino celestial. Entonces, en Pentecostés se recibe ese espíritu de vida, el mismo espíritu de vida que estaba pendiente y constante en la creación de todas las cosas.
Cuando el Señor hablaba, automáticamente las cosas se dan, automáticamente las cosas florecen de alguna forma, para ponerlo así. El espíritu de vida, cuando fue soplado sobre Adán, le da la capacidad de ser un ser por sobre todas las cosas, a imagen y semejanza del Señor. Él sopla sobre Adán y le da el poder de ser un ente que eventualmente se convertiría en una vasija que lleve la palabra de Dios. Eso es lo que hace Pentecostés en nuestra vida. Cuando el Espíritu Santo cae sobre nosotros, nosotros nos pasamos de un lugar a otro, pasamos automáticamente de lo terrenal a lo espiritual, pasamos de estar en el ámbito de las tinieblas al ámbito de la vida, como dice la palabra. Y el número cuatro, la fiesta número 4, la letra número 4 es la letra Dalet. La letra Dalet está representada por algo que pareciera una puerta, pero solamente con un paral. Y eso es lo que significa. La letra Dalet significa puerta y es un cambio de espacio o dimensión. Cuando nosotros llegamos a recibir al Espíritu Santo, cuando recibimos la revelación y cuando hacemos a Jesucristo no solo nuestro Salvador, sino nuestro Señor de nuestra vida, nosotros hay un cambio de espacio y pasamos de una dimensión terrenal a una dimensión espiritual que, si bien no la vemos físicamente, espiritualmente, nosotros nacemos de nuevo y pasamos de un lugar a otro. En dos platos nosotros pasamos de ser seres que no conocíamos al Señor a ser seres llenos de la presencia del Espíritu que levantó a Jesús de los muertos. Esto es algo impresionante, porque cuando hablamos nosotros de la puerta y cuando hablamos de Pentecostés, también hablamos de un tiempo de oportunidad. La palabra todavía nos dice que aún hay oportunidad para aquellos que clamen. Clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes de otra dimensión, de otro lugar que tú no conoces. Es la invitación del Señor. Y no era entonces de esperarse que el Señor Jesús dijera: yo soy la puerta, yo soy la Dalet. Si alguno pasa por mí, se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará todo lo que necesita. Esto hace referencia a buscar de primero el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás viene siendo añadido. Jesús es la puerta. Él dice: porque no hay ningún otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Porque hay un mediador en medio de Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Cuando nos dicen que hay mediadores, que hay otras puertas, están contradiciendo lo que dice la palabra. Él dijo: yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través mío. Entonces, lógicamente, Él se convierte en una puerta. Él es la puerta. Entonces, Pentecostés, siendo la cuarta celebración, nos está hablando todavía de oportunidades. Que todo aquel que quiere buscar del Señor tiene la capacidad para convertirse en un hijo de Dios. La puerta Dalet, el número 4 o la letra Dalet, que significa puerta, también está relacionada a la humildad. A la humildad. ¿Por qué a la humildad? Porque solo aquel que reconoce que tiene hambre, solo aquel que reconoce que tiene sed, solo aquel que reconoce que sin Dios no tiene nada, es el único que puede pasar por esa puerta. Recuerda que Jesús tuvo un gran problema con la gente religiosa. Él decía: es que el religioso no reconoce que Dios está frente a él, porque el religioso no se consideraba como que tenía la necesidad de Dios, sino que ya él había cumplido con las cosas religiosas que él hacía. Entonces hay una parte relacionada con Pentecostés que es acerca de la humildad. Si nosotros queremos ser parte del poder de Dios, de primero tenemos que humillarnos y decir: Señor, sin ti yo no soy nada. Sin ti yo no valgo, sin ti yo no tengo nada. Y por eso Jesús decía: si alguno pasa por mí, podrá entrar y salir y encontrará todo lo que necesita. Llegamos a la presencia del Señor sabiendo y reconociendo que lo necesitamos y que necesitamos todo lo que provenga de Él, porque sin Él no somos nada, no somos nada. Él es el único que nos llena. Vemos también que la cuarta tribu,
que es la relacionada con la cuarta letra y relacionada con la cuarta fiesta, es la tribu de Judá. La tribu de Judá significa adoración. ¿Qué más adoración? El saber que nosotros somos parte del reino. Y de la tribu de Judá salió nuestro Señor Jesucristo. Él viene de la tribu de Judá y eventualmente él va a regresar como león. Él vino como cordero, pero ahora él regresa como león. La tribu de Judá entonces nos habla de Jesucristo también, nos apunta a Jesucristo. El cuarto día de la creación, recuérdese que todo esto va de acuerdo a la menorá, de acuerdo al cuarto día de la creación y al número 4. La fiesta entonces de Pentecostés se relaciona con el cuarto día de la creación. Uno diría, bueno, sería entonces la número 1 porque Dios dijo hágase la luz y entonces fue la luz. No, el número 4 habla de las lumbreras para señorear y separar la luz de las tinieblas. En el momento en que viene la luz hay una separación de las tinieblas. En el momento en que se crean la luz, se crea el sol, se crean las estrellas, se están creando los astros más grandes de producción de luz que nosotros conocemos. Pero hay una palabra interesante, la palabra señorear. Si bien los astros fueron dados para señales, fueron dados para señorear. ¿Qué quiere decir señorear? Si nosotros no tenemos astros, nosotros hasta aquí llegamos. No hay posibilidad de que nosotros vivamos sin la luz. No hay posibilidad de que la Tierra pueda seguir funcionando sin los astros. No se puede. Sin el sol, sin el calor del sol, nosotros nos congelaríamos en menos de 24 horas. Entonces, el astro apunta a esta palabra. Dice el Señor, que las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señoreara en el día y la lumbrera menor para que señoreara en la noche. Nosotros sabemos que la lumbrera menor es la luna, pero la luna refleja ¿qué? La luz del sol. Entonces siempre va de acuerdo al sol. E hizo también las estrellas que son soles, sabemos que son soles. Las puso Dios en el firmamento de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y vean ustedes el paralelo que hay con el Señor Jesucristo para alumbrar sobre la tierra, para señorear en el día y en la noche y separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. No es de esperarse entonces que en Malaquías, cuando se habla del Señor Jesucristo, cuando se habla del Mesías, dice, mas para vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. ¿Qué tiene que ver esto con el conflicto de Israel en el que estamos viendo? Ya, espéreme, téngame paciencia, se lo voy a explicar. Porque Pentecostés es el brazo que sostiene la menorá. La número 4 es el brazo número 4 que está justo en el centro de los 7 brazos de la menorá. La menorá era el candelabro que estaba dentro del lugar santo y era encendido con aceite puro de olivas. ¿Por qué es importante el día de Pentecostés? Porque sin la base de la menorá, todo lo demás se cae. Sin digamos, el establecimiento de el Espíritu de Dios en medio de todo, todo se derrumba. El brazo de la menorá o la base de la menorá entonces nos apunta a gobierno. A gobierno, el gobierno de Dios versus el qué, el gobierno de las tinieblas, porque cuando se enciende la luz de Dios, empieza una batalla del gobierno de las tinieblas. Es el espíritu de vida en contra o versus el espíritu de muerte. Por eso es que nosotros vimos cuando a Moisés se le dan las tablas, ese día mueren 3,000 personas por la misma espada de los que estaban con ellos. Hubo una, se recibió la ley y mueren 3,000. Pero cuando se recibe el Espíritu Santo en Pentecostés con los apóstoles, dice que se salvaron 3,000. Entonces Pentecostés apunta a dos cosas, a una batalla de gobiernos, que es por eso que vamos a estudiar hoy, porque Pentecostés nos habla de la batalla del reino de los cielos
y el reino de las tinieblas. Y nos habla también que cuando Pentecostés aparece, digamos, si lo analizamos de una forma, también puede haber muerte, porque donde está la presencia de Dios hay juicio, y puede haber salvación. Son dos cosas paralelas, son dos cosas que a la misma vez nos apunta Pentecostés. Ahora, cuando nosotros vimos, ¿se recuerdan cuando estudiamos lo de los caballos del Apocalipsis? Vimos que el caballo o el jinete número 4, que era el sello número 4 de Apocalipsis 6, venía un caballo amarillo o un caballo pálido. Amarillo, decimos los chapines, amarillo, dicen los costarricenses. Y dice que el que lo montaba tenía el nombre de muerte y el Hades lo seguía. Entonces vemos que el número 4 también está relacionado con muerte. ¿Muerte para quién? Para quienes no están en el reino. Muerte para los que están en pecado. Muertos para los que son pálidos, digamos espiritualmente hablando. Y dice que su nombre era muerte y el Hades lo seguía. Pero mire lo que dice después. Y les fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, esos son guerras, con hambre, eso es consecuencia del jinete anterior que venía con el desplome del sistema financiero, y con mortandad, esas son pestes, son virus, son enfermedades, y con las fieras de la tierra. Pero quiero que usted vea la primera que yo puse en rojo. Les está hablando en plural. Van a haber muchas cosas, variantes o personas que van a causar todo esto. Yo no puedo asimilar, es hilar muy fino. Yo no podría decir a qué se refiere la palabra cuando él dijo les fue dada, porque no sabemos quién es o quiénes son o cuáles son o cómo son, pero lo que nos está diciendo el Señor es que va a hacer algo que va a traer muerte, contrario a la fiesta de su espíritu, que es la fiesta de Pentecostés. Justo es el número 4, el sello número 4. Curiosamente, cuando nosotros vemos las indicaciones de lo que se tenía que hacer en la fiesta de las semanas o Shavuot, vemos que en Levítico el Señor le dice a Moisés que de vuestras habitaciones durante esta fiesta, la fiesta de las semanas, llevaréis 2 panes como ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos, mire con qué, con levadura, como primicias para Jehová. Pero ¿cómo así con levadura si la levadura para el Señor es representación del pecado? ¿Cómo que Él va a aceptar 2 ofrendas de 2 panes con levadura? Si justo venimos saliendo de las fiestas de la Pascua, de panes sin levadura y de los primeros frutos. ¿Cómo vamos? Y Él ahí nos dice, nos indica, no quiero levadura porque eso es significado de pecado. ¿Por qué el Señor entonces pide para esta fiesta, la fiesta de Pentecostés, pide que se haga con levadura? Ahora, hay 2 teorías. Una es que la teoría son, los 2 panes representan las tablas de la ley, y puede ser, pero la ley no tiene pecado. La ley simplemente son reglas que se nos fueron dadas para poder conocer la diferencia entre el bien y el mal. La ley no perfecciona a nadie, la ley no hace absolutamente nada que mostrarnos cuán necesitados nos estamos nosotros de el Señor. Nadie puede ser cambiado por la ley, solo por la gracia. Entonces, ¿por qué son 2 panes cocidos con levadura? Y aquí es en donde se hace un paralelo. Uno de esos panes, creen los estudiosos, representa a Israel y el pecado que hay en Israel y el pecado con el que el Señor tuvo que lidiar. Y el segundo pan somos nosotros, los gentiles, el pecado que hay en nosotros, pero ambos podemos ser redimidos a través de su Espíritu Santo. Esa es la representación entonces de por qué se usaba la levadura para esta fiesta. Dice, y con esta fiesta, con este pasaje, este mandamiento, lo hemos cumplido ya en el Nuevo Testamento en esta palabra de Efesios. Él es nuestra paz, de que de ambos pueblos, judíos y gentiles,
hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación, que era el pecado, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar a Dios a ambos, mire, ambos en un solo cuerpo. Cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros no nos volvemos diferente del judío, diferente del israelita, más bien nosotros nos volvemos uno. Cuando ambos reconocemos a ese Mesías, nos volvemos entonces uno, uno con él. De dos se hizo uno, un solo cuerpo. Eso es a lo que está apuntando el Señor. Que eventualmente Israel sea quitada esa venda que tiene puesta, no todos, porque ahí sabemos que hay judíos mesiánicos como Oro, que hoy nos está acompañando, que ya han reconocido la revelación del Mesías, pero todavía eso falta por suceder. Y por eso estamos viendo ese conflicto. En la medida en que el verdadero Pentecostés, hay alguien por ahí que quiere entrar, si me le pueden dar entrada. En la medida en que se acerca la venida del Señor Jesucristo, vamos a tener más batallas. Vamos a tener mucho más batallas en el ámbito de gobierno, en el ámbito del pueblo de Israel. Ahí es donde vamos a ver. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús va a venir a reinar a Jerusalén. Él no va a reinar en Guatemala, en Argentina, en el Vaticano. Él va a reinar en Jerusalén. Es Jerusalén entonces el pan caliente. Y Jerusalén va a ser el punto de conflicto mayor en los últimos tiempos y estamos empezando a verlo. Pero siempre hay dos lados de la historia. Alguien me escribió y me dijo, Michelle, siempre hay dos lados de la historia porque yo he estado posteando bastante a favor de Israel. Y siempre hay dos lados de la historia y ella tiene toda la razón. El asunto es que en los medios convencionales estamos viendo solo un lado de la historia y por eso es que yo hoy quería traerles ese lado de la historia, el lado bíblico y el lado de parte de la historia que nos toca a nosotros conocer como pueblo de Cristo. Si Jesús va a reinar en Jerusalén, si Jesús nació, vivió y murió como judío, es imposible que en el corazón de un creyente haya odio hacia Jerusalén o que nosotros no apoyemos a Israel. Es casi imposible. Imposible. Con esto yo estoy diciendo que tenemos que apoyar 100% todas las políticas de Israel. No. Israel también comete errores. Israel sigue con una venda en sus ojos. Entonces, no todo lo que ellos hagan y no todo lo que ellos decidan, tenemos que decirle amén. Pero nuestra posición, dice el Señor, que debemos orar por la paz de Jerusalén, como empezó Isaías con el estudio. Proverbios 18:17 dice, el primero que habla siempre parece tener la razón, hasta que llega alguien y lo cuestiona. Este proverbio es tan cierto porque si solo oímos una parte de la historia, pues nos vamos a inclinar a esa parte de la historia. Y vamos hoy a tratar de ver ambas partes. ¿Qué está pasando entonces en Israel? Nos vamos a ir un poquito más para atrás, pero esta básicamente es el salmo con el que hoy arrancó Zaira y creo que estaba conectada con el Espíritu, porque esta es la posición de nosotros. ¿Cuál es nuestra posición? Bueno, podemos ser vocales, podemos nosotros hablar, pero Dios no nos llama a otra cosa más que pedir por la paz de Jerusalén. Y miren lo que dice, hay una promesa, sean prosperados los que te aman. Sean prosperados. Hay una promesa de prosperidad al que ama Jerusalén. Dice, sea la paz dentro de tus muros y descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, si somos creyentes, es nuestro Dios, buscaré tu bien. Siempre la posición de la iglesia debe ser buscar el bien. Recuérdese que la iglesia fue perseguidora de los israelitas, perseguidora de los judíos en un tiempo y pareciera como que no habían leído el Salmo 122. Por amor a la casa de Jehová, nosotros como hijos de Cristo debemos buscar su bien, buscar su bien. Entonces, vamos
a hacerlo. Mire, si yo me parqueo aquí, podemos, es una clase de historia de horas, horas, y creo que a ciencia cierta no sé si podríamos terminarlo. Pero esto es Israel. Israel en el 2016, para evitar conflictos, para evitar y buscar la paz, más de 10,000 judíos ceden la parte de Gaza, la parte de Gaza. Ahí habían apartamentos, habían propiedades, y ellos se mueven a la parte de Israel y le permiten a los musulmanes a tomar la parte de Gaza. Ok. Cuando se toma la parte de Gaza por los musulmanes, el grupo Hamas eventualmente empieza a tomar un poquito de territorio. Ok, ¿quién es Hamas? Es, pues lógicamente, son los terroristas, uno de los grupos terroristas, y Hamas específicamente es financiado por Irán. Le voy a poner entonces como el ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Usted vive en Estados Unidos, llega un familiar, acaba de llegar a Estados Unidos, no tiene trabajo, no tiene medios, y usted le dice, yo te voy a prestar un dormitorio. Y usted le presta uno de los dormitorios, quédate aquí hasta que tú te levantes y podamos entonces disponer del dormitorio nuevamente. Gaza era el dormitorio de Israel. Gaza ya estaba en poder de Israel, ya era un territorio israelí. Pero resulta que a la persona que usted le da, al familiar que usted le da, empieza a traer otros familiares, y estos familiares empiezan a decir, pero mira, ¿por qué ella tiene toda la casa? Deberíamos de dividir la casa. Pero mira, ¿por qué él no te deja usar la cocina también? ¿Y por qué no entonces también el parqueo? Y se empiezan a volver hostiles hacia la prosperidad que usted tiene. Cuando la llegan a ver sus hijos, le ponchan las llantas. Cuando usted quiere tener una cena, le rompen las ventanas. Y usted dice, no, 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 esto ya no puede ser. Esto ya no puede ser. Por favor, necesito que me devuelvan el dormitorio. Y entonces empiezan una guerra dentro del mismo hogar en donde ni ellos quieren salirse, ni usted los quiere tener ahí. Resumido y en algo, pero muy, muy básico, eso es lo que está sucediendo en este momento. Los dueños de donde habitan esa gente musulmán, hay una gran parte que son de territorio, digamos, judío, que son los judíos son dueños de estos apartamentos en donde ellos están diciendo los queremos de vuelta. Claro que existen procesos jurídicos donde esto no se puede hacer por fuerza, porque entonces ya están designados como actos de guerra. Tiene que ser bajo lineamientos, digamos, jurídicos, y para eso Israel lo tiene. Recordemos que Israel es el único país en el Medio Oriente con una democracia perfecta, si no perfecta, con una democracia, podríamos decir, ¿verdad? Sabemos que los países musulmanes no respetan el derecho de la mujer, ni de los homosexuales, ni del cristianismo. Todo se vale y es una opresión especialmente para las mujeres. Entonces, si hablamos de Israel, el único aliado de los países en el Medio Oriente podría decirse que es Israel. Los demás países son netamente musulmanes. No todos son igual de locos que Irán, porque en Irán de verdad es una locura, es un país eh, antisemitista, y lo vamos a ver más adelante, pero eh, donde hay control, digamos, musulmán, los judíos no tienen acceso, pero los musulmanes sí tienen acceso a entrar y salir de Israel cuando ellos quieran. Recuerdo cuando fuimos a Israel, fuimos a la parte de Jericó. Y en Jericó, la persona que nos estaba dando el tour nos dijo, yo aquí, si yo entro a esta parte, yo pierdo todos mis derechos. Si a mí me pasa algo aquí dentro de Jericó que estaba en manos de musulmanes, a mí no me vienen a sacar los israelitas. Esto es un conflicto tremendo, yo aquí no debería de estar. ¿Verdad? Pero él entró y bueno, y salimos todos con bien, ¿verdad? Cuando usted va a la parte de Belén, que es una parte que es llamado como Palestina. Belén no está en manos de los judíos, está en manos de palestinos.
Y el cambio de la frontera de Israel hacia Belén es impresionante, la suciedad y todo. Bueno, no me dejan mentir las personas que han estado en Israel. Es netamente musulmán y los musulmanes son los que controlan todo. Controlan los tours, controlan los lugares santos y son ellos los que controlan todo. Entonces, la libertad que Israel le da a los musulmanes no es la misma que los musulmanes le dan a un judío o inclusive a un cristiano. Para entender esto, le puedo recomendar Oiréis de guerras y rumores de guerras, Irán, oiréis de guerras y rumores de guerras, que lo di el año pasado, y también Estrella de Belén, eh, era Estrella de Belén, falsa o verdadera, porque desde el año pasado nosotros empezamos a hablar acerca de por lo que el Señor estaba avisando a través de los astros, a través del sol, las estrellas y los eventos que se estaban dando, que el Señor dijo, los voy a poner también para que marquen tiempos, apuntaba a que venía una guerra inminente a Israel. Esto en diciembre. Entonces estamos viendo ya lo que el Señor venía hablando desde el año pasado. Esto el Señor lo venía hablando y los que han estado conmigo durante este año se pueden dar cuenta que lo hemos estado hablando y ya lo veníamos casi que profetizando. Entonces, la parte de Gaza y la parte del West Bank, esa es Judea y Samaria. Eso le pertenece a Israel. Jerusalén aparece más de 350 veces en el Antiguo Testamento, en toda la Biblia, en el Corán no. Para ellos, el hecho de que ellos quieran establecerse en Jerusalén y reconocerla como ellos es simplemente algo espiritual. Sabemos que es un espíritu anticristo, es un espíritu antisemitista y pues bueno, vamos a continuar. Entonces, para ver la diferencia entre, podamos entender qué fue lo que pasó en este tiempo, es que ese asunto de los edificios de apartamentos y lo que quieren hacer los israelitas de que les devuelvan la parte de Gaza, se ha usado como una excusa para el conflicto de este tiempo, de esta semana específicamente. Cuando nosotros vemos el muro de los lamentos, que es lo único que queda y un poquito más del templo de Salomón, el templo de Herodes más bien, y ahí es donde se juntan todos los judíos a orar, a pedir, ¿verdad? A que regrese su Mesías, los judíos que todavía no han reconocido a Jesús como su Mesías. Y en la parte de arriba está la mezquita de Al-Aqsa. Al-Aqsa es uno de los 3 lugares más santos para la religión musulmana. Sobre esa cúpula, hemos hablado que sobre esa cúpula, justo en la parte de arriba dice en árabe, Dios no tiene hijo. Es un reto desafiante totalmente a lo que es Jesucristo. Los musulmanes tienen control de arriba y abajo, pues los judíos tienen acceso, pero también se le da acceso a los musulmanes. El 8 de mayo se celebraba no solo la rendición de los animales, iba a decir, de los alemanes, de los alemanes en contra de todos los aliados en la Segunda Guerra Mundial, pero también el 10 de mayo era el Día de Jerusalén, en donde ellos conmemoran la Guerra de 6 días, donde ellos tomaron Jerusalén y lograron entonces completar, tener la ciudad de Jerusalén como israelita. Ahora, este día se celebra con banderas y la gente se reúne. Yo creo que esta celebración no es de este año porque creo que este año la celebración no se dio, digamos, en esta cantidad de gente por el COVID. La gente llega con banderas y celebra el haber recuperado Jerusalén. Ok. El asunto es que si usted ve, la gente, los musulmanes están arriba, los judíos o los israelitas están abajo. Y llegan muchos turistas, muchos cristianos también a celebrar. Esta celebración, bueno, pero primero, esta celebración cayó justo en el tiempo dentro de Ramadán, que es la fiesta musulmana. Y Pentecostés, para muchos, de acuerdo al conteo, porque hay 2 formas de contar cuándo es Pentecostés, muchos dicen que es el domingo del 16 al 17 de mayo, que es este domingo, o el domingo 23 al lunes 24. La mayoría de las personas se inclinan
hacia el domingo 23. Cualquiera de estos días vemos que está muy pegado eh, a todas estas celebraciones que han habido. Ramadán empezó del 13 de abril, es un mes entero, al 12 de mayo. Justo el día de ayer terminó Ramadán. ¿Qué fue lo que pasó? No siempre coinciden, no siempre coinciden porque Ramadán se seguía por la luna creciente y no siempre coinciden en que todos estén ahí para las celebraciones. Pero esta fue como la tormenta perfecta. El asunto es que el 12 de mayo, perdón, creo que fue el 12 de abril, tengo que revisar esa fecha, pero hubo un día en donde ellos celebran en la puerta de Damasco, en Jerusalén, celebran Ramadán, una de las tantas celebraciones y ponen luces y ponen esto, pero por situaciones del COVID no se les permitió la celebración en masas, y esto está digamos, en el lado israelita. Las fuerzas israelíes no permitieron que se celebrara como se celebraba todos los años, y esto empezó a causar un tira y encoge. El líder palestino llama a los jóvenes, que son más influenciales, a que empiecen a hostigar y a perseguir a los judíos. Hizo un llamado público. Entonces sale este video en donde un musulmán, dentro de uno de los trenes de Israel, le da una bofetada a un judío ortodoxo. Y este video se volvió viral. Entonces ya se imagina cómo se pusieron las cosas color de hormiga. ¿Qué hicieron entonces? Bueno, aparte de Ramadán y aparte de la fiesta esta de que celebran el Día de Jerusalén, también hay un Día de Jerusalén en Irán. Usted me dice en Irán una fiesta de Jerusalén. Sí, se llama Quds Day, que es el Día de Jerusalén en Irán. Pero el Día de Jerusalén en Irán se ve como esto. Es el último viernes de Ramadán. O sea, fue el 7 de mayo que también lo cancelaron por asuntos del COVID y por otras situaciones políticas. Pero esto es lo que hacen ese día. Ese día queman banderas de los que apoyan a Israel, queman banderas de Israel, piden la muerte para Israel. Y bueno, esta es la fiesta de Israel en Irán. Usted sabe que Irán llama a Estados Unidos el gran Satán y a Israel le llama el pequeño Satán. Es un odio jarocho definitivamente. Entonces imagínese, esto es lo que hacen en Irán. Irán son los que financieramente están financiando ahorita el ataque de Hamas en Gaza hacia Israel. Ya vamos hilando y vamos entendiendo entonces qué es lo que está pasando. Cuando se llama a ponerse hostiles, a que se llama digamos, a ponerse un poco violentos, se empiezan a trincherar dentro de la mezquita Al-Aqsa. Se empiezan a trincherar el 10 de mayo y empiezan esos disturbios en el monte del templo. Habían piedras, se atrincheran por dentro. Si usted ve abajo es donde deberían de estar orando, y pues no es precisamente que se juntaron a una religión de paz. Ellos estaban listos para arremeter en contra de la policía si la policía tenía que llegar a sacarlos. Usted ve los montos de piedras, usted ve que se atrincheraron dentro del el monte del templo, y esto fue el 10 de mayo. Por supuesto, cuando se juntan, los pocos que se juntaron, no fue esa cantidad, esta foto no es reciente, pero no fue esa cantidad, pero los que se juntaron a celebrar la fiesta de las banderas, empiezan a lanzar piedras desde arriba. ¿Dónde cree que caían? Justo sobre los israelitas. Esa fue una de las razones. Sabemos que razones sobran. Cuando empiezan a lanzar esas piedras y empieza el bochinche, lógicamente entra la policía israelí a poner el orden. Y es aquí donde se llama a todos los medios de comunicación y dicen: la policía, mire lo que dice, las fuerzas israelíes embistieron Al-Aqsa y dispararon rondas de balas de caucho, gas y bombas acústicas sobre adoradores palestinos. Adoradores. Yo no sé si usted a la iglesia lleva una bolsa de piedras
pero estos adoradores estaban atrincherados con montos de piedras que estaban lanzando para abajo. Esto fue lo que empezaron, pues lógicamente este medio de comunicación es financiado por musulmanes, pero en este momento se empiezan a ver entonces los conflictos de la policía y su abuso de poder sobre periodistas y sobre los adoradores palestinos que estaban pacíficamente buscando nada más celebrar su fiesta. Vemos que lo mismo está sucediendo en Colombia, vemos que lo mismo está sucediendo en Estados Unidos con el movimiento de Black Lives Matter y que están tratando de traer una distorsión de las cosas y recae la responsabilidad sobre las fuerzas públicas y las fuerzas del orden. Pero esto es nada más, es un movimiento para causar, ya sabemos, causar caos en los gobiernos. Se lanzan entonces 5 primeros cohetes en protesta el martes 11 de mayo. Estos son los tipos de cohetes. Este es un cohete que se llama, ay, no se me olvidó, pero bueno, es irrelevante. Estos son los tipos de cohetes que ellos empiezan a lanzar desde lugares donde hay gente, donde hay civiles, donde hay apartamentos de civiles. Para el 11 de mayo, como las fuerzas no cedieron en el monte del templo, los israelíes, se empiezan a lanzar más de 600 cohetes desde Israel a Gaza. Ellos arremeten. Israel recibe del 11 al 13 de mayo 1.500 cohetes desde Gaza. 200 de ellos caen dentro de su misma gente. No logran llegar hasta Israel y muchos otros, el 90%, son destruidos por el Iron Dome, que es el sistema de protección que se llama el domo de hierro, con el que los israelitas pueden interceptar estos cohetes para que no caigan dentro de su región. El asunto es que estos 200 de estos cohetes cayeron dentro de su misma gente. ¿Y a quién culparon? A Israel. Entonces, pues era de esperarse, ¿verdad? Era de esperarse que ya entonces empiezan las manifestaciones a favor de Palestina, en Nueva York, en Sudáfrica, en Londres, en Turquía, en Beirut, bueno, por todo el mundo. Pero mire, hasta en Londres un grupo de judíos en contra de los israelitas. Esto es como el mundo al revés. El 11 de mayo, entonces, la Casa Blanca dice el conflicto Israel y Palestina debe ser resuelto por sus oficiales, residentes y líderes locales. Condenamos los ataques de Hamas y otros grupos terroristas. Y uno puede decir, bueno, perfecto. Buenísimo. Están apoyando, no están apoyando. Les están diciendo, vean ustedes qué hacen. Pero Estados Unidos se va a mantener al margen. Porque en otra administración, en la administración anterior, esto no se hubiera dado. Irán estaba con las manos atadas porque sabían que ellos no podían tomar medidas fuertes en contra de Israel porque la administración rápido tomaba cartas en el asunto. No es el asunto de este gobierno. Este gobierno desde el inicio ha dicho que no va a apoyar a Israel de la forma en que lo venía apoyando la administración anterior. El día de ayer el presidente llamó al primer ministro Benjamín Netanyahu y le dijo, Israel tiene el derecho de defenderse. Nada más. Básicamente está diciendo, no nos vamos a meter. Entonces Israel realmente está quedándose solo. La palabra dice que eventualmente Israel se va a quedar solo y que va a venir el Señor a defender a Israel. ¿Cuándo va a pasar esto? No lo sabemos, pero la ONU también el 12 de mayo advierte una guerra a gran escala tras derrumbe de un edificio residencial. No fue uno, fueron varios, fueron docenas. ¿Por qué? Porque en vez de ellos tener un headquarters, oficinas centrales, digamos, de Hamas, lo que ellos hacen es que hacen túneles abajo de los edificios de apartamentos de civiles, o ellos se hospedan o tienen oficinas dentro de apartamentos de civiles. Si ellos no destruyen los apartamentos, ellos no pueden atacar de donde ellos están organizando. Mire, 1.500 cohetes no se organizan en tirarlos en un día. Esto fue bien planeado y bien organizado cuando ellos vieron que Estados Unidos no se iba a meter. El asunto es que hay una política israelita humanitaria que se llama knock on the roof, que significa golpe en el techo.
Literalmente le llegan a tocar a la puerta, pero no le llegan a tocar la puerta a una persona. Lo que ellos hacen es envían un cohete de humo y cae en el techo y hace ruido. Ellos saben que ese es un aviso, la gente de Gaza lo sabe, esto es un aviso de que ese edificio, una vez salga toda la gente y sea evacuado, Israel va a derribar ese edificio. ¿Por qué lo hacen? Con el deseo de que muera la menor cantidad de gente. Es algo preestablecido en el ejército de Israel. Knock on the roof. Cuando ellos saben que llegó ese cohete, avisarlos. Este cohete no hace daño, no mata a nadie, simplemente es un cohete que hace ruido y tira humo. Ellos ya saben que tienen que salir y que tienen que evacuar y el edificio cae. Por eso es que usted dice, pero ¿cuántos edificios han caído y por qué tan pocas muertes? Porque eventualmente siempre hay civiles que en medio de todo van a salir perjudicados. Pero nos dice la palabra en Ezequiel. ¿Qué dice la palabra? Por tanto, profetiza sobre la tierra de Israel y di a los montes y a los collados y a los arroyos y a los valles que así ha dicho Jehová el Señor. He aquí en mi celo y en mi furor he hablado, por cuanto habéis cargado con calumnia de las naciones. Habéis cargado con calumnia de las naciones. Usted encienda la mayoría de los medios de comunicación y usted va a ver calumnias en medio de toda esta situación que se está dando. El 12 de mayo, entonces, porque en el Templo de Monte prendió fuego un árbol gigante. Mire el tamaño de ese fuego, o sea, calcule el tamaño de este lugar. Prendió fuego en el monte del templo. Y este rabino dijo que esto apuntaba a la venida del Mesías, que era suficiente para que el mundo musulmán clame por yihad, este ataque, y que han comenzado los dolores de parto del Mesías, que Dios nos ayude a afrontarlo. Sabemos que los rabinos tienen todavía la venda, no están esperando a Jesús, pero sabemos que si ya hay estas tensiones, el Señor está hablando y el Señor está diciendo que algo está pasando. Algo está pasando definitivamente. Entonces, el pueblo palestino es el que está sufriendo por culpa del pueblo iraní. Y un oficial, mire esta noticia, un oficial islámico, yihadista, palestino, dijo que los cohetes que utilizamos para atacar a Tel Aviv, nuestras armas, el dinero y nuestra comida son provistas por Irán. Y abajo dice que Alá bendiga a Irán, porque en nombre de la gente palestina está muriendo. La gente palestina es el arma de carne de cañón. Está en el medio de una ideología que no es una ideología política, sí, es un movimiento político motivado por una errónea motivación espiritual, que es todo esto que estamos viendo. Bueno, ¿qué hacemos nosotros? Recuérdese que yo me senté a hablar una vez con una mujer palestina que es una belleza y yo le dije, ¿sabes qué es lo más lindo? Que Jesús no murió solo por Israel, Él murió por Israel y por Palestina y por Irán y por Egipto y por nosotros y por Guatemala y por Costa Rica, y en eso tenemos nosotros que enfocarnos, que no podemos volvernos igual que ellos, no podemos de satanizar a las personas que están siendo utilizadas para un medio mucho más grande. Tenemos que orar no solo por Israel, sino también por Palestina y también por aquellas familias que están en medio y que han sido censuradas y en medio y que han sido digamos, adoctrinadas en todo este problema. Pero mire lo lindo, lo más positivo, lo bello. Vimos también manifestaciones a partir de esta semana en Washington. Hemos visto en Boston, mire qué lindo, Los Ángeles apoyando a Israel, Ginebra apoyando a Israel. Dice la palabra en Joel, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas perderán su resplandor. Jehová rugirá desde Sión. ¿Quién ruge? ¿Quién ruge? La tribu de Judá, el león de la tribu de Judá. Dice, rugirá desde Sión, dará su voz desde Jerusalén y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo, la fortaleza de los hijos de Israel.
Entonces conoceréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte. Jerusalén será santa y extraños no pasarán más por ella. Es una profecía que vamos a ver cumplida cuando venga el Señor Jesucristo. Vimos también manifestaciones en Australia, vimos en Londres, y el Salmo 121 dice, por cierto, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Esto tiene que ser algo para nosotros que somos injertados, somos olivos injertados en Jerusalén, en Israel. Somos parte de un Mesías judío, en donde podemos decir, sea donde sea que nosotros estemos, Jehová es nuestro guardador, Jehová es nuestra sombra a nuestra mano derecha. Lo vamos a dejar aquí porque vamos a continuar, si es posible, la próxima semana, y estas 2 semanas vamos a estar al tanto de estas situaciones que están sucediendo. Por el momento es ore, ore por Jerusalén, ore por Israel. Si usted puede volverse, dar el apoyo en sus redes sociales. Apoya a Israel. A veces tenemos ese miedo de decir, ay, no voy a subir nada porque es muy controversial. Nosotros no somos llamados a manejarnos como el mundo. Nosotros somos llamados a ser una voz para el que no tiene voz, un apoyo para Israel. Si nosotros podemos contrarrestar las mentiras del enemigo, más personas pueden estar orando por Israel, y eso es a lo que somos nosotros llamados. Así que nos queda esperar a ver qué va a pasar en este conflicto. Ya el primer ministro, Benjamín Netanyahu, él dijo que ellos son los que van a ponerle fin a esto, y lo que están tratando de hacer es desmantelar por completo ese grupo terrorista para poder realmente vivir en paz. Pero sabemos, para los que somos los hijos del Señor, que esto es es una guerra entre dos reinos. Es una guerra de poderes que se está dando en los cielos, y nosotros estamos viendo eso manifestado en la tierra, de que vamos a ver al Señor Jesús coronado con gran gloria, estableciendo su reino en Jerusalén. Lo vamos a ver, y estamos pronto a verlo más de lo que nosotros creeríamos posible. Así que los bendigo. No dejen el cerebro a la puerta, especialmente ahora cuando ven las noticias, y si Dios lo permite, entonces nos vemos la próxima semana. Ahora vamos a abrir entonces el micrófono para preguntas, y en lo que esté posible, pues vamos a ver si podemos contestar.